Pues sí, escapé de la casa. Preparé el bulto, recogí algunas cosas y me fui de la casa. Cosas que yo no quería hacer. Como joven, como jovencita, ¿verdad? Yo soñaba pues terminar mis estudios, llegar a la universidad y ser una profesional. Yo soñaba con enamorarme y con casarme con mi traje blanco y vestido de novia, que eso es un sueño, ¿verdad? Para muchas mujeres, algo bien lindo, algo bien hermoso. Pero lamentablemente para yo poder salvar mi vida y salvarme a mí misma, yo tuve que escaparme, sin decir nada a nadie, sin causarle más dolor a mi madre, sin decirle absolutamente nada a nadie. Yo me fui. Yo guardé silencio y sí, cosas verdad que los padres no deben hacerle a los hijos. Yo me las llevé conmigo, yo me llevé conmigo mis sueños, yo me llevé conmigo las humillaciones, el maltrato, el menosprecio, el desprecio. Yo me llevé conmigo todas mis metas y con el deseo y el anhelo, ¿verdad? El anhelo, perdón, de poder alcanzar y de poder entonces realizar en otro lugar, en otro sitio, lo que tanto yo anhelaba y tanto yo deseaba. Yo me refugié en una persona que decía que me iba a ayudar. Yo me refugié en una persona que decía que en el lugar donde estaría todo iba a estar bien y ya no iba a sufrir maltrato y podría seguir con los estudios y podría seguir con mis metas. Pero qué va, yo dejé de ser víctima de maltrato infantil. Yo sobreviví el abuso infantil, pero lamentablemente me convertí luego en víctima de violencia doméstica. Sí, recuerden que aquellas palabras que habían sido declaradas, que habían sido enviadas, que habían sido habladas, como dije anteriormente, esas palabras tienen poder, tenían que, tenían que llevarse a cabo, tenían que cumplirse. Era como una declaración, era como una orden que habían dado a las huestes del mal para que destruyeran mi vida y para poco a poco cumplirse cada una de las palabras que mi padre me decía desde niña. ¿Sí? Dejé de convertirme en víctima de abuso infantil y me convertí entonces en víctima de violencia doméstica. Todo se me derrumbó, así como se derrumban los castillos de arena en la playa, cuando viene el agua, así mismo fue. Todo se me derrumbó. Salí de la casa y ahí comenzó todo poco a poco a, a surgir efecto en mi vida. Ahí comencé a sufrir maltrato. El mismo tipo de abuso y maltrato que sufrí en mi niñez lo estaba recibiendo también. Era maltratada físicamente, emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, de todas las maneras, de todas las formas. Fui maltratada también. Y fui librada de la muerte también en muchísimas ocasiones. Sabemos, ¿verdad?, que muchas de las víctimas de violencia doméstica, muchas terminan asesinadas. Y doy gracias a Dios, gracias a ese Padre Celestial que siempre me guardó y me cuidó, que gracias a Él estoy aquí sentada hablando y testificando. De no haber sido por la misericordia de Dios y por su protección, yo no estuviera aquí hablando en esta hora, ¿sí? Dejé de sufrir maltrato en mi hogar y entonces ahora me encontraba sufriendo maltrato en otro hogar. Y por muchísimos años, sufrí maltrato. Fui maltratada de todas maneras, fui humillada, sufrí traición, fui despreciada, menospreciada, fui tratada como basura, fui tratada como un animal, fui golpeada con palabras, fui marcada con palabras también. Vuelvo y repito, los golpes físicos sanan físicamente, pero las palabras que salen de una boca destruyen a uno y matan a uno por dentro. Imagínense si cuando era niña sufría de baja autoestima y sufría de complejo y me sentía la mujer más fea del mundo y me sentía una mujer que no valía nada, que no servía para nada. Imagínense ahora que ya estoy en la juventud y estoy entrando a la adultez y ya siendo adulta, imagínense, todos esos años se fueron acumulando cada trato, cada maltrato, cada golpe, cada herida, y se fueron acumulando y fueron matándome poco a poco. Si cuando era niña traté de quitarme la vida, imagínense, cuando yo llegué a la edad adulta, yo sinceramente llegué a pensar que había nacido para sufrir y que yo no merecía seguir viviendo. Yo pensaba que la única solución era matándome, era quitándome la vida, porque la vida me había golpeado tanto que yo pensaba que yo no merecía, yo no necesitaba
no necesitaba seguir viviendo. Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué seguir viviendo? Para seguir recibiendo lo mismo, para seguir siendo abusada, golpeada, maltratada, no puedo realizar mis sueños, encerrada, porque así mismo como mi padre me encerraba allá en la casa, así en esta persona, ¿verdad? Que decía que me iba a ayudar, también me encerraban, encerrada en un lugar, en un cuarto donde yo no podía tener comunicación, donde a veces yo no comía, donde yo a veces no podía usar ni el baño, no podía hablar con nadie, no podía estar con nadie, no podía salir afuera, era maltratada, era golpeada y maltratada de una manera increíble que yo, oh, wow, Señor, uno se recuerda de todas estas cosas y uno dice, wow, Señor, de la que Dios me libró, de la que Dios me libró. Una joven que soñaba con ser una profesional, con terminar los estudios, con seguir adelante, salir adelante, con ayudar a mi madre, ayudar a mis hermanitos y salir de mi casa y llorando, llorando, salí destrozada. Yo no quería irme de mi casa porque yo amaba a mi madre y yo amaba a mis hermanitos. Yo sabía que ellos estaban sufriendo mucho allí con papá y yo quería estar allí, yo quería ayudarlos, yo quería rescatarlos, yo quería sacarlos a ellos de ahí, pero no pude. Es que tuve que irme, es que vuelvo y lo repito, y no me cansaré de decirlo, tuve que irme de la casa, aunque me duele decirlo, aunque me parte el corazón abrir mi boca y decir que me tuve que ir de mi casa, tuve que hacerlo para salvarme, porque ya había sido amenazada por mi padre, tuve que hacerlo para salvarme, porque si no lo hacía iba a terminar siendo una prostituta. Yo no quería llegar a ser eso, yo quería llegar a ser alguien importante, llegar a ser una profesional y terminar mis estudios y ayudar a mi familia, ayudar a mi madre con mis hermanos, pero tuve que hacerlo. Y fue triste, ¿verdad? Que al salir de este hogar yo me meto en otro hogar y, y donde me encuentro exactamente pasando y sufriendo por lo mismo. Y fueron muchos años, muchos años, muchos años. Estuve de aquí para allá, de allá para acá. Sí, me rompieron el corazón muchísimas veces. Sí, confié en personas que no debí confiar. Sí, amé a gente que no debía amar. Creí en gente en las cuales yo no debí creer. Las peores personas, yo diría que las peores personas que hay en el mundo fueron las personas que el enemigo me fue poniendo en mi camino. Me fue poniendo en mi camino, pero era para destruirme, era para acabarme. Recuerden que yo había sido dedicada al enemigo de las almas, yo había sido entregada a él y se había declarado una palabra y el enemigo tenía que cumplir eso, era como que un mandato, era como que una orden, era como que yo tengo que destruir a esta mujer. Y entre más y pasaba el tiempo y pasaban los años, el enemigo se enojaba y era una guerra y era algo increíble, era como que estaba determinado a destruirme, pero vuelvo y repito, gracias a Dios. Gracias a ese Padre Celestial estoy con vida, porque yo no sabía y tampoco entendía que mi madre en sus oraciones me había entregado a Dios. O sea que mi Padre me entrega personalmente en ese lugar, ¿verdad? Ese lugar donde Él me llamó, Él me entrega y Él pone mi vida y dedica a mi persona y la pone en las manos erróneas. Entonces mi madre, por otro lado, me había entregado a las manos de Dios. Qué lindo. Dios bendiga a madres que se preocupan por sus hijos y oran por sus hijos. Dios bendiga a mi madre, Dios la siga bendiciendo y espero, ¿verdad? Y ese es mi anhelo y mi deseo, ¿verdad? Que todas esas oraciones que mi madre hacía, cada una de ellas, ¿verdad? Y yo sé, porque lo estoy viendo, poco a poco se están cumpliendo. A mi madre morir, a mi madre fallecer, yo dije, no, las oraciones de mami no van a morir con ella. Yo las voy a recoger toditas y cada una de esas oraciones de ella, yo las voy a recoger, Señor, y yo te las voy a presentar a ti. Ella murió, pero las oraciones no van a morir. Las oraciones van a seguir vivas delante de tu presencia, Señor, porque yo voy a seguir orando por mi familia, yo voy a seguir orando por mis hermanos y yo voy a seguir orando por cada uno de ellos para que Dios cumpla el propósito y el llamado que tiene con cada uno de nosotros. Porque mientras mi padre nos entregaba al enemigo de las almas, nuestra madre se encargó de entregarnos a nosotros en las manos del Señor, en las manos del alfarero, en las manos del que creó los cielos y la tierra, de aquel Dios en quien ella había puesto su confianza y en quien ella creía totalmente. Y gracias a ese Señor y gracias a esas oraciones, lo sigo diciendo, nosotros estamos con vida. Y yo sé que poco a poco Dios va a obrar y Dios va a seguir contestando a las peticiones de mi madre. Y yo seguiré
delante de la presencia del Señor, presentándole al Padre las peticiones y los anhelos de mi madre. Ella murió, pero las oraciones no han muerto. Las oraciones están vivas delante de la presencia de Dios y yo sé que Dios va a cumplir su propósito. Y gracias a esas oraciones nosotros estamos con vida. Gracias a esas oraciones, a pesar de todo lo que yo he vivido, lo que yo he sufrido, a pesar de los golpes que recibí en mi vida, a pesar de todas esas maldiciones, estar sobre mi vida y todas esas experiencias horribles y espantosas que yo viví, estaba Dios también guardándome y cuidándome y librándome de la muerte, esperando el día, la hora y la fecha para entonces Él comenzar a orar en mi vida. Fueron muchos años de martirio, fueron muchos años de sufrimiento, pero llegó el momento, ¿verdad?, de que entonces Dios me rescatara. Sí, me rescató en un momento cuando yo pensé que ya todo estaba perdido, en un momento cuando yo pensé que ya no valía la pena seguir viviendo. Fueron muchos los intentos, fueron muchas las veces que yo me quise matar, que yo quise quitarme la vida, pero algo no lo dejaba y yo no sabía y yo no entendía que era Dios que me estaba librando de la muerte. Y en mi último intento, recuerdo que ya a punto de lograrlo, cuando yo pensé que ya por fin, porque así mismo yo lo decía, yo lo sentía, por fin voy a salir de esto, por fin me voy de esta vida, por fin me voy de este mundo, por fin lo voy a lograr. El Señor, mientras yo me preparaba y mientras yo planeaba, Dios también estaba preparando todo y estaba planeando todo y estaba preparando el camino para salvarme, el camino para rescatarme, el camino para cumplir el deseo de una madre, el camino para obrar, ¿verdad?, y contestar la petición de mi madre, que era la petición, su petición era siempre que Dios tratara y Dios salvara a cada uno de sus hijos. Y en ese preciso momento, cuando yo pensé que yo lo lograría, que yo pensé que ya todo se acabaría y que yo acabaría con mi vida y acabaría con mi fracaso, con mi sufrimiento y con todos los golpes, ahí llegó Jesús. En el preciso momento llegó el Señor. Mi hermano Félix se encontraba en su casa orando y recuerdo que él llegó a mi casa a tocarme la puerta. Yo no quise abrirle la puerta a Félix porque él a veces venía a hablarme de Dios y yo no quería saber de Dios. Yo no quería saber de la iglesia. Yo no quería saber nada, 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 nada que tuviera que ver con Dios. Y ese día, cuando ya a punto de lograrlo, me enojé y dije, wow, ahí me envían a mi hermano. ¿Y para qué mi hermano viene? ¿Y cuál es la insistencia? ¿Por qué insiste tanto en tocar la puerta? Y hubo una batalla grandísima. Entre yo escuchaba las voces que me decían, mátate, 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 tú no eres feliz, mátate, mátate. Con tú matarte vas a resolver el problema. No, no le escuches, no le abras la puerta, no le abras la puerta, ignóralo, no le hagas caso. Y hubo esa batalla, esa lucha. Y esa lucha y esas voces, mátate, abre la puerta, mátate, Nancy, abre la puerta, mátate. Y él no sabía absolutamente nada, porque yo a nadie absolutamente en ningún momento, nunca, nunca desde mi niñez, yo estuve batallando con todos esos traumas, con todas mis emociones y con todo ese deseo de quitarme la vida. Y yo nunca a nadie le dije nada, a nadie, absolutamente a nadie. Mi hermano no sabía nada. Y mi hermano llegó un momento, cuando en el preciso momento él llega y él toca la puerta y él dice saber que yo estoy ahí. Porque él dice que cuando yo decido abrirle la puerta, enojada, molesta, yo le abro la puerta a mi hermano y le dije, ¿qué quieres? ¿Para qué viniste? Y él me dice, no, es que yo he venido a presentarte a mi amigo. Y yo le dije, ¿cuál amigo? Porque yo no lo veo, anda solo, no lo veo. Y él me dice, no, es que él está aquí. Ya él entró primero que yo. Y yo miré en la sala, y yo miré a todos lados, pero yo no veo a nadie. ¿De quién amigo tú me estás hablando? Oh, tú tienes un amigo invisible. Yo me burlé de mi hermano y me dijo, tú no lo ves, pero él es real. Y él está aquí. Y antes que yo entrara a tu casa, a tu sala, él entró primero. Y yo vine a hablarte de Jesús. Y yo lo miré y le dije, yo no quiero que me hables de Jesús. Le dije, sí, necesito hablarte de Jesús. Yo no sé por lo que tú estás pasando, Nancy. Yo no sé qué es lo que pasa en tu vida, pero yo estaba en mi casa orando y siento a Dios decir esto. Yo le di gracias a Dios por Félix. Porque si Félix no obedece la voz de Dios, si Félix no hace lo que Dios le manda, yo no estuviera aquí sentada hablando, testificando. Mi hermano me dice que él estuvo orando en su casa, que él estaba orando y que él escuchó una voz audible que le dijo, Félix, ve a casa de tu hermana Nancy ahora. Él dice que él le dio miedo
y le dio miedo y se arropó con las sábanas y se preguntaba, Dios mío, eres tú que me está hablando, ¿quién es? ¿Quién es? Y el Señor le repitió en 2 ocasiones más, Feli, ve a casa de tu hermana Nancy ahora. Y mi madre se había mudado lejos y mi hermano en una bicicleta viajó desde donde él vivía hasta mi casa y llegó todo mojado, me acuerdo, como si fuera ahora, llegó todo mojado, lleno de sudor, cansado, agitado y con las pocas fuerzas que le quedaban físicamente. Él me presentó al Señor. Él me habló de Jesús, de aquel Dios que yo no quería saber, de aquel Dios de que yo no quería escuchar hablar. Me presentó al Señor y Félix llegó en el preciso momento cuando yo iba a quitarme la vida, cuando yo ya estaba cantando victoria y yo pensé que ya lo lograría. Ahí llega Félix a hablarme de Jesús, a hablarme de Dios, del que podía ayudarme, del que podía rescatarme, y romper todas las cadenas que yo tenía en mi vida, pero a quien yo rechacé por muchísimos años, de quien yo no quería saber porque lo culpaba. Y yo estaba enojada con Dios, lo culpaba de todo mi sufrimiento y de todo lo que había pasado. Así que llegó Jesús. Llegué Jesús para salvarme, llegué Jesús para darme vida, llegó Jesús para cambiarme y para seguir obrando en mí. Jesús llegó a tiempo.